Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes por la voluntad de Dios. Vamos a dar inicio al culto Doctrina para la Vida de hoy, jueves 10 de marzo del 2022. Bueno, les saludamos. Esperemos que podamos conectarse más hermanos en lo que van llegando y vamos a dar inicio. Vamos a poner este culto en las manos del Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de tenernos acá de nuevo, Padre, como todos los jueves, Señor, para aprender más de tu palabra, Dios. Padre, ayúdanos a tener oídos atentos, Padre, y un corazón, Padre, que con mucha recepción a tu mensaje, Señor. Padre, ayúdanos a cada día, Padre, ir buscando, Padre, ser más obediente y hacer tu voluntad, Señor. Padre, por todos los miembros de la iglesia, Señor, por los líderes de la iglesia, Padre, las personas que dedican tiempo para tu obra, Señor. Padre, bendice el resto de este culto. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Vamos a realizar una corta lectura bíblica que se encuentra en Juan del 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que el Señor crezca en nuestras vidas y cada día nosotros menguemos. Ahora vamos a presentar los signos de nuestro himnario Celebremos su Gloria. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. Cristo está conmigo.
tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostenidas, siempre en ellas hay consolación. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Quiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Toda la prueba de tempestad, aumenta mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis hechas de afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento saber que Jesús libróme del yugo preso. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. A continuación entonaremos el himno titulado Dios descendió. La palabra del Señor dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonemos al Señor con gozo. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria, su nombre
noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Bueno, hermanos, ahora vamos con las noticias del fin por medio de la hermana Karen Sandres. Los dejo con la hermana. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Yo les voy a hablar sobre las noticias del fin. La primera noticia es: Putin sabe que la venganza se sirve fría. Las declaraciones procedentes de Londres y Washington, en las que se anuncian planes de boicot estadounidense y británico al petróleo ruso, no son más que eso. Estados Unidos importa menos del 2% de su petróleo de Rusia y puede encontrar fácilmente alternativas. De hecho, es probable que esto ya se haya solucionado. Una delegación estadounidense se reunió con funcionarios venezolanos para discutir la seguridad energética, aparentemente con este fin. Además, las empresas privadas de Estados Unidos importan petróleo ruso. Biden necesitaría la aprobación del Senado estadounidense para el boicot. Un proceso legislativo tan largo serviría para ganar más tiempo a Moscú. Según los informes, el Reino Unido tampoco está cerca de aplicar la medida. Desgraciadamente, quien sí se podría hacer tambalear son los mercados mundiales, es el presidente ruso Vladimir Putin, si decide vengarse de las sanciones. Según el doctor Amir Moore, profesor de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad de Reichman y experto en mercados energéticos, bastaría con que Putin anunciara que limita el suministro de petróleo a los mercados internacionales y el suministro de gas a Europa para que el mercado cayera decenas de puntos porcentuales en un día y los precios del petróleo se dispararán hasta los 150 a 200 dólares. Moscú es consciente del poder que ejerce. Europa importa de Rusia el 30% de su petróleo y el 40% de su gas natural. Limitar el suministro en pleno invierno provocaría interrupciones en el suministro eléctrico, el cierre de fábricas y, por supuesto, una fuerte subida de precios.
El volumen de petróleo ruso no puede ser sustituido rápidamente en el mercado europeo. Se necesitaría más de un año y sería mucho más caro para los europeos. En este escenario, ellos se convertirían en las principales víctimas. Novak subrayó que Moscú sabrá a dónde dirigir su suministro en caso de que Europa y Estados Unidos se nieguen a comprar petróleo ruso. Si quieren rechazar el suministro energético de Rusia, por favor, estamos preparados para ello. Sabemos hacia dónde podemos dirigir este suministro. Hay que preguntarse, ¿quién gana con esto? ¿Por qué es necesario? Preguntó. La noticia número 2. Las consecuencias de la invasión a Ucrania disparan las alarmas de tensión en mercados monetarios. La alarma mundial se disparó por un incendio en el emplazamiento de una central nuclear ucraniana, la mayor de Europa. Indicadores financieros mostraron el viernes crecientes señales de tensión en los mercados mundiales, cuando ha aumentado la preocupación por las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania. La alarma mundial se disparó por un incendio en el emplazamiento de una central nuclear ucraniana, la mayor de Europa, tras ser tomada por las fuerzas rusas. Las condiciones de liquidez del mercado se han debilitado esta semana y se agravan tras los informes sobre el bombardeo a la mayor central nuclear de Europa en Ucrania, dijo el estratega de divisas de la ING, Francesco Pesol. Las condiciones de financiación en dólares no son demasiado alarmantes en este momento, pero el deterioro de la semana pasada naturalmente argumenta a favor de un dólar más fuerte, agregó Pesol. El índice solar subía casi un 1%, principalmente a expensas del euro, que se ha desplomado un 3% esta semana debido a la exposición de Europa a la economía rusa. Ahora estamos en un mundo en el que las líneas de liquidez de emergencia están listas, por lo que hay menos miedo a un alboroto, dijo Eric Fioret, estratega del marco global de Manlife Investment Management. Tenemos toda esta liquidez, pero todavía puede desaparecer de repente, dijo Mike Kelly, jefe de multiactivos globales de PineBridge Investment. Demuestra los nerviosas que están las cosas y que no estamos en tiempos normales, añadió. La tercera noticia es Rusia. Ya es hora de que las alarmas nucleares estadounidenses en Europa vuelvan a Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que Rusia considera inaceptable que las armas nucleares estadounidenses se encuentren en Europa y dijo que ya es hora de devolverlas a Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a su mando militar que pusiera las fuerzas de disuasión de Rusia, una referencia a las unidades que incluyen armas nucleares, en alerta máxima, citando las agresivas declaraciones de los líderes de la OTAN y las sanciones económicas contra Moscú. Lavrov atacó a los miembros de la Unión Europea diciendo que estaban tratando de alejarse de un diálogo honesto cara a cara, eligiendo en su lugar las sanciones. La tragedia de Ucrania es el resultado de la connivencia de los patrocinadores occidentales del régimen criminal formado ahí, dijo Lavrov. Además, el ministro de Defensa ruso, Sergei, declaró que los militares rusos continuarán la operación en Ucrania hasta alcanzar sus objetivos. Proteger a Rusia de la amenaza militar de Occidente es la principal tarea de la operación especial en Ucrania, dijo el ministro de Defensa. Estas son las noticias y que el Señor les bendiga. Ahora continuamos con la información semanal. Les invitamos a congregarse en vivo vía Zoom todos los jueves en el culto de Doctrina para la Vida y el viernes el culto de oración a las 6:30 p.m. También a asistir los domingos a nuestro templo en construcción a las 2 jornadas del culto a las 9 y a las 11 de la mañana. Además, les informamos que todos esos cultos serán subidos a nuestro canal de YouTube todos los sábados de la semana posterior a partir de las 5 p.m. Si usted
Así usted podrá volver a escucharlos y tendrá la oportunidad de compartirlos. Si usted tiene una petición de oración, desea participar en oración en grupo de 3 o relatando un testimonio de gratitud, comuníquelo a la hermana Mirna Moncada al celular 9579-4410. Y aproveche ese día para que unánimes como congregación oremos juntos, los unos por los otros. Apoyemos la construcción de nuestro templo comprando rica sopa de mondongo este domingo. Puede hacer sus pedidos con la hermana Claudina Martínez al celular 9828-4209. Les recordamos que ya pueden traer a sus niños para recibir las clases de escuela bíblica infantil. Se acondicionó un espacio para que los niños puedan acompañarnos presencialmente en ambas jornadas del culto dominical. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. También ya están a la venta los signarios de Celebremos su Gloria en diferentes presentaciones. Medianos pasta dura, medianos pasta blanda, pequeños pasta dura, pequeños pasta blanda, signarios con solfa. Para más información puede abocarse con la hermana Yasmín Paguaga en la librería. Ahora continuamos, queridos hermanos, con el material de edificación. Huye de lo que Dios aborrece. Reflexión. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este es Proverbios del 6 del 16 al 19. Los humanos no estamos marcados por un ideal de servicio. La necedad natural está marcada por una carencia casi absoluta de ese espíritu desinteresado de servicio a los que nos rodean. Un necio vive para sí mismo y todo lo que haga será exclusivamente para su propio bienestar. Es incapaz de ver valor alguno en los demás y menos que sean dignos de cualquier tipo de esfuerzo mínimo por su parte. Lo peor de todo es que esta indiferencia necia está engranada en lo más profundo de nuestros corazones humanos. Esto es así desde los días en que Adán y Eva despreciaron la bondad de Dios al entregarles todos un hermoso planeta a su disposición y quisieron aún más, ser como Dios mismo. Por eso decimos que la necedad es también egoísmo, altivo e indiferencia activa en contra de los demás. Si sabemos que la indiferencia y el egoísmo en contra de los demás es nuestra marca de fábrica, entonces ser sabios es justamente todo lo contrario. El maestro de sabiduría se encarga de mostrar con absoluta claridad lo que nuestro Dios aborrece para que nos esforcemos. Sí, que nos esforcemos en erradicar esas actitudes en nosotros para actuar como verdaderos sabios y vivir una vida buena. De seguro habrás notado que el proverbista establece partes del cuerpo humano para ilustrar las acciones odiadas por Dios. Por lo tanto, si quieres ser sabio, procura todo lo contrario a lo que nuestra necedad natural procura hacer con lo que Dios le ha regalado. Ojos soberbios. No mires o consideres a los demás con desprecio o con un sentido de superioridad. 2. Lengua mentirosa. Las personas a tu alrededor deben escuchar de tus labios solo la verdad y no engaños esclavizantes. 3. Manos que derraman sangre inocente. Valora la vida humana y procura su bienestar. 4. Un corazón que trama planes perversos. Tus intenciones y los propósitos de tu corazón deben ser intencionalmente orientados hacia el bien de nuestro prójimo. 5. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Apresúrate en hacer el bien y buscar la voluntad de Dios. 6. Un testigo falso que dice mentiras debe ser conocido por tu veracidad y fidelidad. 7. El que siembra discordia entre hermanos, procura la paz y la unidad en tu comunidad. Pedro nos demuestra que estas características opuestas a lo que Dios aborrece las vio con creces en nuestro Señor Jesucristo. Al igual que el maestro de sabiduría, el apóstol nos llama a evitar la necedad y procurar la sabiduría, siguiendo ese ejemplo magnífico. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció
por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23. Podemos terminar diciéndote simplemente, sé sabio como Jesucristo, quien murió para que vivas y cuyas heridas fueron sanidad para ti. Y continuamos, hermanos, presentando al hermano Augusto Stephen con la serie de profetas menores del libro de Oseas. Los dejo con el hermano. Buenas noches, hermanos, a todos los que han venido acá a esta clase que vamos a dar el día de hoy, jueves 10 de marzo del año 2022. Pues hoy vamos a entrar de lleno en lo que es el estudio, versículo por versículo, de lo que es el libro de Oseas. Ya creo que todos estamos familiarizados con el trasfondo histórico de Oseas, ¿verdad? El nombre de Oseas significa Jehová salva. Y él, como se llama, tuvo su ministerio, que lo vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué fue lo que Dios realmente le dijo que hiciera. Esa es, hermanos, una de las características bien importantes de los profetas de Dios. Los profetas de Dios no es lo que ellos quieren hacer. Aquellos que predican la palabra, aquellos que hablan de parte de Dios, no se trata de lo que ellos quieran decir las palabras que salen de su propio espíritu o de su propio corazón, ¿verdad? Sino que ellos hablan las palabras de Dios, o sea, lo que Dios les manda. Y los profetas en el Antiguo Testamento tenían un ministerio específico, ¿verdad? Y eran siempre enviados por Dios, nunca se enviaban ellos mismos. Y Dios siempre les decía, tenían que hacer esto, esto y esto, ¿verdad? O sea, eran obedientes a su palabra. Muy bien. Vamos, hermanos, en primer lugar, vamos a dar una lectura a lo que es el capítulo 1 del libro de Oseas. Lo vamos a leer siempre en la versión Reina Valera de 1960. Vamos a ver el versículo 1. Versículo 1 nos dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Muy bien, ahí nos da el marco histórico en el cual se puede decir que Dios le habló a Oseas, ¿verdad? En otras versiones, y vamos a buscar ¿cómo se llama? La versión, la Biblia textual, nos dice revelación de Yahvé, que tuvo Oseas ben Beri en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam ben Joás, rey de Israel. En la Biblia de la Nueva Jerusalén nos dice lo siguiente, dice: en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, rey de Judá,
Y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, fue dirigida la palabra de Yahvé a Oseas, hijo de Beer. Este es el marco histórico del cual ya hemos hablado, ¿verdad? Quiere decir que básicamente el ministerio de Oseas estuvo enmarcado dentro de los reyes que se indican acá, ¿verdad? Aunque no se mencionan otros reyes, ¿verdad? Otros reyes, hay que destacar también que Oseas pudo ver las cumplidas, las profecías o la palabra que Dios le dio a él, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a ir leyendo y después vamos a ir comentando. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, o también como dice otras versiones, las primeras palabras de Yahvé a través de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, dice, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, pone por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Muy bien. Usías, Jotán y Ezequías, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que quiénes eran ellos realmente. Dice, reyes de Judá. En pocas palabras, eran los gobernantes de lo que es el reino del sur. Jeroboam, en este caso, no es el Jeroboam que ¿cómo se llama? Que se indica cuando el reino o cuando la monarquía se dividió en dos reinos, ¿verdad? No es este es, a uno le dicen Jeroboam II, ¿verdad? Aquel Jeroboam era otro Jeroboam, pero este es Jeroboam II, ¿verdad? Que era el rey de Israel. En sí, cuando dice de Israel, hermanos, no está refiriendo a la totalidad o al reino unificado, sino que cuando habla rey de Israel se refiere a las 10 tribus del norte, ¿verdad? Esa es una referencia cuando habla ahí de rey de Israel. Era una forma simple de describir a los reinos del norte. Simplemente le decían los reyes de Israel, y a los del sur los reyes de Judá. ¿Quién eran estos verdaderamente a los que hace referencia Oseas, ¿verdad? Aunque su ministerio era muy específico, ¿cómo se llama? Para el reino del norte, ¿verdad? Pero menciona a estos reyes. Pero la verdad que Jeroboam, ¿verdad? Fue, como lo podemos leer en el libro de Crónicas, ahí podemos encontrar quiénes eran los reyes a los cuales era referencia, a los cuales hace referencia ahí. Bueno, por ejemplo, ahí nos habla de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, ¿verdad? Bueno, la verdad que las características de esos reyes tenían sus características peculiares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? En 2 Crónicas 26:1, ahí nos dice que quién era Usías, ¿verdad? Él empezó a reinar cuando tenía 16 años, ¿verdad? Lo proclamaron el rey a Usías. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él hizo, dice el versículo 4,
de capítulo 26 de Segunda de Crónicas, dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías y Dios le prosperó. Pero lamentablemente todos siempre caen en situaciones, ¿verdad?, que no convienen, porque pues Usías, ¿cómo se llama?, tuvo un problema serio, se ensoberbeció su corazón, dice en el versículo 2 de Crónicas 26, 16, cuando Usías, dice, se hizo fuerte, se enalteció su corazón hasta corromperse, ¿verdad? Él actuó con infidelidad contra Jehová su Dios y entró en la casa de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, básicamente él usurpó, ¿verdad?, las funciones que le correspondían a los sacerdotes, ¿verdad? O sea, que él estaba muy ensoberbecido. Entonces dice que se enalteció, se hizo fuerte. Estamos hablando, cuando se dice que se hace fuerte, se está refiriendo a el poder militar, ¿verdad? Entonces se ensoberbeció básicamente. Y precisamente esa soberbia fue la causa de la caída, ¿verdad? Por eso bien dice Proverbios, antes de la caída viene la soberbia. Y entonces usurpó básicamente funciones sacerdotales. Él dice, voy a ofrecer incienso. Imagínense hasta dónde, cuando Dios había mandado a los sacerdotes, hijos de Aarón, que se encargaban de ofrecer el incienso. Entonces cuando los sacerdotes lo reprendieron, dice que, ¿cómo se llama?, se enfureció tremendamente. Estando en la casa de Jehová, ¿verdad?, dice que se enfureció, ¿verdad? Dice, pero si es quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Y ahí mismo vino el castigo de Dios, ¿verdad? Cuando dice, y al airarse contra los sacerdotes brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Entonces tuvieron que sacarlo de la carrera, ¿verdad? Y ahí fue donde él básicamente murió, ¿verdad? Después empezó a reinar Jotam, ¿verdad?, su hijo, ¿cómo se llama?, en el capítulo 27 de Segunda de Crónicas, dice que tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y en el 2 dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Dice, salvo que no entró en el templo, ¿verdad?, como era la costumbre de los reyes, ¿verdad?, venir a ofrecer sacrificios, venir a orar, ¿verdad?, a veces recibir una palabra de Dios, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Dice, sin embargo, aún con todo lo recto, el pueblo continuaba corrompiéndose, ¿verdad? El pueblo continuaba corrompiéndose, o sea que había un problema moral serio entre el pueblo, ¿verdad?, en el cual él gobernaba, ¿verdad? Y él así, ¿cómo se llama?, siguió en el camino. Después vino su hijo Acaz, lamentablemente, ¿verdad? Acaz, ¿cómo se llama?, no yendo la medida. Dice en 2 Crónicas 28, dice, él, dice, no hizo, dice, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en contraste con su padre David, ¿verdad? Hizo cosas definitivamente abominables, ¿verdad?, que ahí las describe, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Dice que llegó a un punto en que ofreció a su hijo en holocausto, ¿verdad? Hizo pasar a su hijo por fuego, ¿verdad? O sea, es en holocausto. ¿Y cómo se llama? Y siempre, después de eso, siempre vino el juicio del Señor, ¿verdad?
sobre él, porque como dice la Biblia, pues como ellos vivían bajo la ley, ¿verdad? Entonces ya la ley indicaba cuáles eran los juicios que debían o que iban a caer sobre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Esto fue para él definitivamente una humillación porque dice que ellos fueron entregados en manos del rey de Israel, ¿verdad? Que les ocasionó una gran derrota, o sea que no prosperaron y se debilitaron, ¿verdad? O sea, un ejército pequeño de Siria los derrotó, ¿verdad? A ellos, o sea, les hizo una gran matanza como resultado de su infidelidad. Como ven ustedes, era serio, ¿verdad? Lo que en los caminos del rey, por los caminos de los reyes, ya sean buenos o malos, de alguna manera ellos influían en el pueblo, ¿verdad? A todo esto el pueblo seguía corrompiéndose también, ¿verdad? Seguía corrompiéndose por el ejemplo de ellos. Después dice que se levantó, después dice, vino Acaz y vino Ezequías. Ezequías dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Él hizo lo recto. Dice conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Cuando habla de padre, no es que era su padre biológico, sino que era descendiente de David. Y hizo un montón de reformas, muy buenas, ¿verdad? Muy buenas, pero no fueron suficientes para que Dios decretara ya el juicio de desolación y el juicio de la cautividad. Hizo buenas reformas, pero ahí en Isaías pues, nos dice que no eran suficientes, ¿verdad? Lamentablemente todos estos reyes habían contaminado el templo de Jehová, el templo que construyó Salomón, ¿verdad? Como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. ¿Cómo se llama? Estos reyes lo que hicieron, ¿verdad? Es con su mal ejemplo, corromper al pueblo, y no solamente al pueblo, sino también a los sacerdotes. Por ejemplo, cuando uno lee Ezequiel, uno se da cuenta hasta dónde habían contaminado el templo del Señor, ¿verdad? Le habían dado la espalda a Dios. Los sacerdotes le habían dado la espalda a Dios y sus miradas se dirigían al oriente, de donde sale el sol. O sea, se habían vuelto adoradores del sol, ¿verdad? Y le habían dado la espalda al templo. Hasta ese extremo habían contaminado el templo donde habitaba la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso el libro de Ezequiel nos habla mucho de la decadencia y de la restauración de Israel. Pero también nos dice que el juicio de Dios que cayó sobre el reino del sur, sobre Judá, fue justo, ¿verdad? Por todas las abominaciones que ellos habían hecho. La forma como habían contaminado el templo. De tal manera que el Señor se fue del templo. La gloria de Dios se apartó de ahí. Y vino el juicio de Dios, ¿verdad? O sea, lo habían contaminado realmente. Algo inaceptable, ¿verdad? Porque Dios, en el mismo templo, no puede haber gente que adore al sol, mujeres que adoren a Tamuz, o que hagan velos mágicos, como dice Ezequiel, ¿verdad? Y al mismo tiempo estén adorando a Dios en su templo, haciendo esas cosas, ¿verdad? Increíble, eso pues, es un ejemplo para nosotros, porque, hermanos, recordemos que nosotros somos el templo del Señor, ¿verdad? Y este templo debe estar siempre limpio, porque ahora Dios no habita en un templo hecho de manos humanas, un templo hecho por hombres, sino que habita en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu, templo de Dios, ¿verdad? Por eso es que nuestro templo debemos cuidarlo. Y como dice Pablo ahí, ¿verdad? Que no podemos hacer con este cuerpo lo que querramos de ninguna manera, porque aquí es la morada de Dios mientras estemos vivos en la tierra. Muy bien,
Después se nos habla de Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam era rey en el reino del sur, ¿verdad? Jeroboam tenía algunas características especiales, ¿verdad? Creo que ninguno de los reyes del reino del norte básicamente hizo lo recto ante los ojos de Jehová Dios, ¿verdad? No hicieron lo recto, ni uno pegó. Pero siempre habían, ¿cómo se llama? Conspiraciones, habían usurpaciones, y ¿cómo se llama? Y así pasaban, así era un reino que vivía en constante agitación, ¿verdad? Por eso Dios, ¿verdad?, juzgó a estos pueblos, ¿verdad? Los juzgó y los mandó a la cautividad, ¿verdad? Dice que, ¿por qué razón, verdad? Porque vamos a ver ahí, ¿verdad?, los juicios que se decretan de parte del Señor, ¿verdad? Casi como es un decreto divino, ¿verdad? Entonces, Jeroboam nos dice en 2 de Reyes 14, 23 al 29, ¿quién era él? ¿Verdad? ¿Quién era Jeroboam como rey de Israel? 14:23, Jeroboam II. Dice que en el año 15, de 2 de Reyes 14, del 23 en adelante, dice que en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria, esa era la capital del reino del norte, ¿verdad? En Samaria. Comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años, increíblemente. Imagínense tener un gobernante que hace lo malo ante los ojos de Dios por 41 años. Es un montón de tiempo. Y dice el versículo 24, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, este era el Jeroboam primero, ¿verdad? El que fue rey, ¿cómo se llama? En el momento de la división, en que se dividió la monarquía. Dice Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, por eso se le recuerda, ¿verdad? A Jeroboam primero. Se le recuerda, dice, imagínense, quien hizo pecar a Israel. Creo que ya les he dicho la historia, ¿verdad? Recién dividido el reino, ¿cómo se llama? Los israelitas del norte siempre iban ellos a Jerusalén, iban al templo a adorar, ¿verdad? Porque ya se habían acostumbrado a eso. Pero él pensó de que si el pueblo seguía haciendo eso, entonces él le iba a regresar el reino de nuevo y se iba a unir de nuevo el reino. Y por supuesto dice, y a él lo iban a matar, ¿verdad? Entonces no pensaba conforme a lo que el Señor quería de verdad, sino que pensaba en la carne, pensaba en sí mismo, ¿verdad? Que podía morir y quería seguir siendo rey, ¿verdad? Entonces mandó a fabricar unos becerros para que el pueblo los adorara. Y lo peor de todo que les dijo, miren, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto, ¿verdad? O sea, empezó a torcer la Biblia, a torcer la palabra de Dios. Empezó a deformar básicamente quién era el verdadero Dios. Y además constituyó sacerdotes que no eran de linaje de Aarón y también estableció sus propias fiestas, a fin de que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, al verdadero Dios, sino que a adorar a dioses falsos. Entonces, de esa manera hizo que pecara Israel. Por eso se le recordaba, por esas cosas malas que hizo.
porque dice, hizo pecar a Israel, y eso es muy serio, ¿verdad? O sea, pecar, ya creo que lo hemos visto, hermanos, en las clases que hemos dado, lo que es el pecado, ¿verdad? Errar en el blanco, errar al blanco para dar en otro lado, ¿verdad? El pecado siempre se comete contra Dios, ¿verdad? Y la razón por la cual el hombre peca es porque lleva en sí la naturaleza que heredó en Adán, lo que se le llama el pecado heredado. Entonces la inclinación siempre está, ¿verdad?, hacia oponerse siempre hacia las cosas de Dios, porque dice que, ¿cómo se llama? La naturaleza nuestra es enemistad contra Dios. Por eso es que toda persona que se acerca al Señor debe haber sido regenerado completamente. Debe haber sido limpiado, perdonado sus pecados. Y su cuerpo ser templo del Espíritu. Entonces, él hizo muchas cosas, ¿verdad? Él hizo muchas cosas y al final, ¿verdad? Por supuesto, terminó mal porque después de él vinieron otros reyes que duraron poco tiempo hasta que el Señor, ¿verdad? Los mandó en cautividad, ¿verdad? Con el imperio asirio. Los asirios vinieron ahí, los conquistaron, desolaron la tierra, la llevaron cautiva. Y ahí en, ¿cómo se llama? En el capítulo 17 de Segunda de Reyes, adelante, ahí nos dice las causas espirituales por las cuales Dios los llevó cautivo. Ahí está, al reino del norte, dice en 17:7, esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto, y porque veneraron a otros dioses. También anduvieron según las prácticas de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, y en las que establecieron los reyes de Israel. Los hijos de Israel, dice, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron piedras rituales. Hermanos, las piedras rituales son donde se ofrecen sacrificios humanos. Ustedes pueden ver la historia, por ejemplo, de los aztecas, de los mayas, de los incas, y van a ver una característica, las famosas piedras rituales. Ahí les cortaban la cabeza, ¿verdad? A los enemigos, a los que capturaban en las batallas, para ofrecerlos a los dioses, ¿verdad? En verdad los estaban ofreciendo a los demonios. Y hubo casos en que se ofrecían doncellas, ¿verdad? Entonces miren que la piedra ritual es tan antiguo como el hombre, ¿verdad? Como el hombre mismo. Entonces piedras rituales y árboles rituales de acera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso, ¿verdad? Yo he visto, hermanos, acá los árboles rituales de acera, que era una diosa cananea, ¿verdad? O sea que miren ustedes que los israelitas adoptaron esas costumbres de otras naciones, ¿verdad? Y por eso fue que se corrompieron, ¿verdad? Yo una vez vi en un supermercado que vendían unos arbolitos, ¿verdad? Y ahí había una insignia, ¿verdad? Que si uno lo llevaba iba a traer buena suerte, bienestar, prosperidad, paz, iba a ser libre de ansiedad y todo eso, un arbolito ahí, ¿verdad? Entonces yo me acordé, ¿verdad? Que de los árboles de acera, ¿verdad? Árboles de acera, ¿verdad? O sea, esas cosas, esos símbolos que, ¿cómo se llama? Y miren que se vendieron. Porque la gente pone
su fe en esas cosas, ¿verdad? Para que les traiga suerte, prosperidad, bienestar, salud y todas esas cosas. Es increíble que todavía haya esos cultos o existan esos cultos, pero realmente existen todavía, hermanos. Solo que tal vez no nos damos cuenta, pero existen, ¿verdad? Porque son obras demoníacas, son obras de, ¿verdad?, que Satanás impulsa a hacer a los hombres, ¿verdad? Dice ahí que quemaron incienso en todos los lugares altos, así como las naciones que Jehová había desterrado delante de ellos, hicieron cosas malas, provocando ira a Jehová. Pues rindieron culto a los ídolos, acerca de los cuales había dicho, vosotros no haréis tal cosa. Dice, Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. También desecharon sus leyes y el pacto que le había hecho con sus padres. Se fueron tras la vanidad. O sea, hasta dónde el pueblo del Señor que él había escogido se corrompió, ¿verdad? Pero miren ustedes el actuar de los reyes, ¿verdad? Ellos, aunque se puede decir que la idolatría, ellos la siguieron promoviendo, ¿verdad? El culto, o los cultos de las naciones vecinas. Curiosamente fue Salomón, ¿verdad? El rey que pidió sabiduría para gobernar este pueblo, que trajo, el que llenó de ídolos a Jerusalén, ¿verdad? Porque las mujeres con las cuales que él tuvo, cada una también, además de traerlos a ellas, ¿verdad?, trajeron sus objetos de culto, y así fue como se fue contaminando, ¿verdad?, Israel. Y los demás reyes, pues, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Por eso es que el castigo que les venía era justo, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, estamos viendo más o menos, ¿verdad?, cuáles eran la condición espiritual del pueblo en los tiempos en que vino la palabra de Dios al profeta Oseas, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces el versículo 1 pues nos introduce en el marco histórico que se desarrolló. Miren ustedes que uno puede, por ejemplo, ver que la palabra de Dios se da siempre en un periodo específico de tiempo, en un año, en un mes, a través de un hombre, ¿verdad?, a través de una persona, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y uno puede decir, bueno, fue este año, 760, ¿verdad?, en que vino la palabra, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y fue una palabra literal. ¿Cómo se llama? Hay algunos profetas que se han levantado, por ejemplo, el famoso profeta José Smith, el fundador de los mormones. Ellos, ¿cómo se llama?, no pueden dar fe, simplemente dicen que es un grupo que haya de personas que ellos juran haber, ¿cómo se llama?, encontrado, ¿verdad?, unas tablas, ¿verdad?, unas tablas donde había de oro, donde había una escritura, donde se escribió el libro de Mormón, ¿verdad? Pero lamentablemente, cuando Dios da una palabra, la da a un hombre y va dirigida a un pueblo. Y todos saben quién es ese profeta y quién la dijo y en qué tiempo la dijo, pero ellos no tienen eso.
Ya no hay un, ¿cómo se llama? Un testigo, sino que ellos dicen así, ¿verdad? Solamente juran y ellos, de que ellos vieron esas famosas tablas que supuestamente escribió, ¿verdad? Escribió un ángel llamado Moroni, ¿verdad? Y que ellos la vieron y que curiosamente pues desaparecieron, ¿verdad? Pero no es así el profeta. Y entonces el verdadero profeta no, sino que irrumpe en un periodo de tiempo específico, ¿verdad? Donde pueden, ¿cómo se llama? Ser verificada la palabra que vino de Dios sobre él en un tiempo, en una hora. Y se sabe quién es él. Pero esta gente no se sabe si lo que dicen es cierto. No hay nadie que lo testifique, ¿verdad? Pero aquí sí, ¿verdad? Porque es un pueblo el que oye la palabra. Entonces dice que vino en día de estos reyes, hijo de Jehová, rey de Israel. En el versículo 2 dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. También podríamos decir, hermanos, que son las primeras palabras, como lo dice también en otras versiones, ¿verdad? Las primeras palabras a través de Oseas, ¿verdad? O la palabra que vino a Oseas, no sabemos cómo, ¿verdad? Pudo haber sido una revelación, ¿verdad? Una revelación. Lo que sí es importante es que vino a él la palabra de Jehová y le dio una instrucción, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, dice, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí vemos cómo Dios le manda a Oseas hacer algo que cualquiera se asombraría, ¿verdad? En la versión que tengo acá, en la versión de estudio, dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice así, dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Jehová dijo a Oseas, ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución. Dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose de Jehová. Miren qué cosa más seria, lo que Dios le manda hacer a este profeta. De repente eso pudiera causar algún asombro entre el pueblo. Bueno, ¿cómo es que Oseas va a hacer semejante cosa, ¿verdad? Siendo un profeta de Dios. Pero bueno, Dios le manda. Dice, a una mujer dada a la fornicación, dice, o a una mujer dada a la prostitución, ¿verdad? Esa es la traducción que tengo yo. Dada a la prostitución. Y estas mujeres, hermanos, no es como pensamos nosotros, ¿verdad? Como las que andan en las calles vendiendo su cuerpo. No, estas mujeres, por lo general, se dedicaban a la prostitución ritual, ¿verdad? En el culto a Baal no solamente había prostitutas, sino que también había prostitutos. Imagínense ustedes, ¿verdad? O sea, hombres entregados al sexo también, ¿verdad? O homosexuales, ¿verdad? Como parte del ritual, como parte de los rituales. Entonces, había mujeres también, ¿verdad? Ahí, que se dedicaban a este tipo de prostitución ritual que le llaman. Según ellas, para que tuvieran alguna clase de
de prosperidad o, digamos, o de bendición, ¿verdad? Que pudiera ella ser fértil y todo, ¿verdad? Pero esto es lo que le manda el Señor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una de estas mujeres. Pero lo que tenemos que ver ahí es la acción, aunque esto es literal, ¿verdad? Por medio de la acción profética, Dios trata de ilustrarle al pueblo su condición espiritual. Porque cualquiera le iba a decir a Oseas, ¿por qué hace esto? ¿Por qué haces esto? Y Oseas le iba a decir, porque la tierra, porque ustedes como pueblo, como nación escogida, con privilegios, se han dado a la fornicación o la prostitución, apartándose de Jehová. O sea, cuando, miren ustedes, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Lo que está diciendo es que tenga hijos con ellas, ¿verdad? O sea que los hijos que iba a tener con ellas son hijos de fornicación o hijos de prostitución, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Algo, o sea, algo terrible, ¿verdad? Algo terrible para un profeta de Dios. Pero la conjunción ¿por qué? Que aparece ahí es explicativa. Nos explica por qué Dios manda esto. Y ahí dice, ahí está la respuesta, ¿verdad? Bueno, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, ellos iban a ver ese acto, que no era un acto simbólico, era literal, pero iba a ilustrar el estado, ¿cómo se llama? La decadencia moral en que había caído el pueblo. Porque no solamente es que se habían dedicado a adorar imágenes, sino que a prostituirse, a participar de los ritos, ¿verdad? O de los cultos que terminaban en orgías. Así eran los ritos que hacían ellos, ¿verdad? Entonces, la tierra se prostituye, dice. La tierra, dice, se ha dado, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, pero la palabra ahí es porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución. Y miren ustedes lo fuerte que es, se ha dado enteramente. Y cuando habla de la tierra, hermanos, no está hablando, por supuesto, de el mundo, el planeta, ¿verdad? Sino que la tierra se refiere a Israel, la tierra de Israel. Porque ya se sabía que nosotros países también tenían estas prácticas, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a la nación, la tierra que fluye leche y miel, esa tierra donde estaba Israel, esa tierra, dice, se ha dado enteramente. Miren qué fuerte es esto, enteramente. Lo contrario, o la antítesis de enteramente, podemos decir parcialmente, ¿verdad? Pero dice que enteramente, o sea, por entero, completamente, podríamos traducirlo así, a la prostitución. O sea que lo que está hablando ahí, esa prostitución, ¿verdad? Es precisamente que es una alusión a la idolatría. A la idolatría. Por así decirlo, digamos que en Honduras hay gente que es católica, apostólica y romana. Entonces tiene van a los templos, adoran a la imagen, le brindan algún tiempo de culto y hasta ahí nomás llegan. Pero aquí no.
¿verdad? Son las profundidades de la idolatría, ¿verdad? Las profundidades, la depravación en que habían caído, ¿verdad? Como producto de la idolatría. Y miren que aquí en Honduras, ¿verdad? Yo he visto muchos lugares, muchas casas que adoran a todo el ejército de los cielos. Y llegará el día en que volverá de nuevo ese famoso culto a Baal. Eso se lo garantizo. Vendrán cultos que ya se han extinguido, aparentemente. Por ejemplo, nosotros no esperábamos que los judaizantes retornaran, pero han vuelto otra vez. No se extinguieron, sino que retornaron. Y así como los judaizantes han regresado, se puede decir, también estos cultos van a retornar. Y es que a medida, hermanos, que nos acercamos nosotros a los tiempos del fin, va a ir creciendo la actividad demoníaca. Va a ir en aumento la actividad demoníaca. A medida que nos vamos nosotros, ¿cómo se llama? Que nos vamos, que el tiempo está pasando, vamos a encontrar eso, ¿verdad? De repente cultos que nosotros no nos imaginamos que iban a retornar, ¿verdad? Así como tampoco nosotros nos imaginábamos, ¿verdad?, que íbamos a ver las cosas que hoy estamos viendo. El mundo al borde de una guerra mundial, ¿verdad?, al borde. Y a veces por la imprudencia de los mismos, de las mismas naciones, como que quieren darse, como dicen, como que quieren darse en la torre, ¿verdad? Eso es increíble lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? La hipocresía de las naciones es terrible, terrible. Yo nunca imaginé que ¿cómo se llama?, que la Unión Europea fuera tan belicosa, ¿verdad? O tal vez es que la está empujando Estados Unidos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando, yo creo que hay algunos hermanos acá que fuimos contemporáneos, ¿verdad? Cuando mirábamos pelear un amigo con otro, ¿verdad? Y tal vez no queríamos meternos en el pleito, pero ahí veníamos y nos empujaban también, ¿verdad?, para que nos metiéramos al pleito. Yo creo que eso, más de alguno de ustedes lo tuvo que haber vivido en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Cuando lo empujaban y cuando menos acordaba, ¿verdad?, estaba metido en el pleito, un pleito ajeno. Y así pasa con este mundo, ¿verdad? Nunca imaginé eso, ¿verdad? Pero la misma, digo yo, degradación, ¿verdad? Si viéramos, como les he dicho, ¿verdad?, el mundo cada vez va, el mundo en que vivimos va corrompiéndose cada vez más. En el momento en que adoptaron el matrimonio gay, la ideología de género, todo eso, ¿verdad? Cada gobernante que llega ahí a Estados Unidos propone una nueva ley, el aborto. ¿Cómo se llama? Los niños, no hay que ponerles qué sexo son, ¿verdad? Increíble eso. No imaginé que nosotros pudiéramos ver eso. Creo que si viviéramos en los tiempos en que con el pastor Julio Durón ahí en la universidad, ¿verdad?, estábamos y hablábamos de estas cosas, ¿verdad? El mundo pues era un campo de batalla, la Guerra Fría. Pero si nos hubieran metido en un túnel del tiempo y venido esta época, de repente hubiéramos creído que estamos en la tribulación, en la gran tribulación, ¿verdad? Ver la pandemia, ver que estamos al borde de una tercera guerra, ver la degradación moral, ¿verdad? Estamos en la gran tribulación, ¿verdad? Lo hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, en el versículo 2 vemos ahí una ilustración de lo que estaba pasando en el pueblo. Entonces Dios ilustra al pueblo lo que le pasa, lo que está, el estado espiritual de la nación, ¿verdad?
¿cómo se llama? Ezequiel era un hombre que hacía muchas acciones simbólicas para ilustrar una condición del pueblo, ¿verdad? O para anunciar un juicio, ¿verdad? Ustedes leen el libro de Ezequiel, Dios le dice que se recueste de un lado, que se recueste de otro, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Son acciones simbólicas de lo que Dios va a hacer. Entonces aquí vemos que, en primer lugar, lo que le quiere ilustrar es que el pueblo se corrompe, está corrompido debido a la idolatría. En el versículo 3 nos dice que ¿cómo se llama? El profeta fue obediente. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, ¿verdad? O sea que él tomó una mujer dada a la prostitución, que conste que es la prostitución ritual. Me imagino que fue al lugar, ¿verdad?, donde se practicaban estos cultos. Tomó una mujer por esposa, ¿verdad? Y dice, la cual le concibió y le dio a luz un hijo. Y como es la costumbre del Señor de poner nombres, y le dijo Jehová, pone por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. O sea, el Señor acá le indicó el nombre que debía tener el hijo que iba a nacer, ¿verdad? Jezreel. Jezreel, hermanos, bueno, creo que ya me queda muy poco tiempo, así que vamos a hablar un poco la próxima semana de lo que es Jezreel, porque eso, Jezreel está vinculado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con un valle fértil, pero también está vinculado, cuando hablamos de Jezreel, nos hace recordar a Nabot de Jezreel. Cuando Acab, ¿cómo se llama? Le pidió que le diera la parcela, ¿verdad? Él iba a dar otra, pero él no quiso dársela al rey Acab. Dice que él se fue triste, y Jezabel, su esposa, que era mala, ¿verdad?, que había traído básicamente el culto a Baal, hizo algo, hizo un crimen terrible, ¿verdad? Porque puso 2 testigos que dijeran que habían oído que Nabot, ¿verdad?, había maldecido el nombre del Señor, y lo apedrearon. Entonces vino el rey y felizmente tomó la parcela, ¿verdad? Y curiosamente, a partir de ahí, ¿verdad?, vinieron profetas y decretaron juicio contra Acab y contra Jezabel, ¿verdad? Y con toda la familia de Acab. Entonces, el primer hijo debe tener ese nombre. Y ahí de nuevo aparece la confusión por qué, ¿verdad? No dice por qué, sino por qué. Es explicativa. Bueno, ¿por qué se le pone Jezreel? Por esta razón. Porque yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y dice, y haré cesar el reino de Israel. O sea, que el reino de Israel ya no iba a ser más reino, sino que iba a ser llevado en cautividad, y la tierra iba a ser desolada, ¿verdad? Ok, hermanos, creo que aquí terminamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, ya concluyó el tiempo. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y para la próxima, pues, leer todo el capítulo 1, por lo menos en 2 versiones, ¿verdad? En 2 versiones diferentes, para que vayamos familiarizándonos, ¿verdad? Y vamos a ir explicando ahí todos los símbolos, las acciones simbólicas, los nombres, ¿verdad? Para que entendamos bien este libro, que va a ser de mucha bendición. Gracias, hermano.
Gracias al hermano Augusto porque se deja inspirar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos trae este mensaje. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos, así que les pido que cierren sus ojos donde se encuentren. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por permitirnos, Padre, estar aquí, escuchar tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a tener entendimiento y sabiduría para aplicarla a nuestras vidas, Señor, y ser testimonio de lo que cada día aprendemos, Padre, de tu santa palabra. Señor, ponemos esta ofrenda, Padre, que se da, Padre, de corazón en tus manos, Señor, para que la multipliques, Padre, para que sea utilizada, Padre, en tu obra, Señor. Dios, Padre, por las personas que no tienen trabajo, que están en una situación complicada, Señor, que puedan obtener ese trabajo, Señor, y a los que lo tenemos, Padre, dar gracias cada día porque es un trabajo, Padre, que tú nos has dado, Señor. Padre, bendícenos a todos, permítenos esta noche descansar, Padre, con la paz que solo viene de ti, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Recordándoles, hermanos, la invitación a los cultos virtuales en vivo, vía Zoom, Doctrina para la Vida, que es los jueves a las 6:30 p.m. y el culto de oración los viernes a las 6:30 p.m. también. Que el Señor les bendiga y que puedan tener una noche de descanso y que mañana demos gracias por un nuevo día que nos regale el Señor. Que Dios les bendiga y buenas noches.